Yo me llamo Mercedes, tengo 74 años y he visto pasar muchas cosas en esta vida, unas dulces, otras tan dolorosas que prefiero no tocarlas con palabras, pero hay algo que nunca logré olvidar, algo que regresa a mí cada noche, como una brisa tibia que acaricia los rincones más antiguos de mi memoria. No sé si fue un sueño, una advertencia divina o un milagro real. Lo único que sé es que, desde aquella noche, nada volvió a ser igual. Recuerdo con claridad el silencio que llenaba la casa. No había ruidos, ni voces, ni pasos, solo ese tipo de quietud que a veces antecede a lo sagrado. Me había acostado temprano, sin ninguna preocupación aparente, pero con una sensación extraña, como si algo estuviera por suceder. Me acomodé en la cama, recé como siempre lo hago, por mis hijos, por mis nietos, por Ricardo, mi difunto esposo, y cerré los ojos esperando un descanso tranquilo. Pero lo que vino después fue cualquier cosa menos tranquilidad. En el sueño, me encontraba de pie en un lugar que no sabría describir. No era mi casa, ni era la calle, ni un lugar que conociera, pero tampoco me daba miedo. Era un espacio suspendido, lleno de una luz suave, casi dorada, como si todo estuviera envuelto en una neblina de calma. El aire tenía algo distinto, una especie de peso invisible, como si el alma pudiera sentir el silencio. Y entonces lo escuché. No vi ningún rostro, no vi a nadie frente a mí, pero la voz era clara, una voz de hombre, profunda, firme, pero sin agresividad. Dijo solo una palabra: prepárate. Así, sin más, como un mandato, como un secreto revelado en el momento exacto. Y aunque era solo una palabra, sentí que contenía un mundo entero dentro de sí. Era como si esa voz supiera todo de mí, mi historia, y mis pecados, o mis miedos, o mi fe. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón, y con las lágrimas ya cayendo sin darme cuenta. Eran las 3:17 de la madrugada. Miré el techo por largos minutos, sin poder volver a dormir. Me quedé con esa frase resonando en los oídos, y con una sensación en el pecho que no sé cómo explicar. No era miedo, era otra cosa, algo más profundo, como si el alma hubiera recibido un mensaje que aún no comprendía del todo. En los días que siguieron, traté de convencerme de que solo había sido un sueño, uno de esos que se cuelan entre los recuerdos y los rezos nocturnos, pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que había algo distinto, algo que no era de este mundo. No era una imagen cualquiera del subconsciente. No, yo sentía, como pocas veces en mi vida, que había vivido algo verdadero, algo espiritual, tal vez un milagro real. Y fue entonces, después de esa noche, que las señales comenzaron a aparecer. Desde aquella noche. Algo en mí se había roto. Tal vez se había abierto. Caminaba por la casa como siempre, preparaba mi café con leche en la misma taza de todos los días, regaba las plantas del balcón, escuchaba la radio en las mañanas, pero ya nada sonaba igual. Había un silencio nuevo entre las cosas, como si el mundo, el mío por lo menos, estuviera esperando algo. Ese sueño con la palabra, prepárate, seguía latiendo en mi cabeza como un eco suave, pero insistente, y aunque intenté ignorarlo, como hacemos a veces con lo que no entendemos, lo que vino después me hizo entender que aquella advertencia no fue una fantasía. Fue el comienzo de una verdad oculta que apenas estaba emergiendo. Todo empezó con pequeños detalles, cosas que uno normalmente pasaría por alto, pero cuando se repiten, cuando te miran de vuelta desde el misterio, uno empieza a verlas con otros ojos. El primer día fue el reloj del pasillo. Se detuvo a las 3:17 de la madrugada, exactamente la misma hora en que desperté después del sueño.
Al principio pensé que era la pila, pero cuando fui a cambiarla, noté que otros 2 relojes, el de la cocina y el del cuarto de visitas, también marcaban la misma hora. Nunca me había fijado tanto en la hora como esa semana. Fue como si el tiempo mismo hubiera querido congelarse en aquel momento. Después, comenzaron a aparecer las aves. Palomas primero, luego unas aves negras, grandes, que no solían visitar mi ventana. Se posaban en la baranda del balcón cada mañana, justo al amanecer. Me miraban en silencio. No cantaban, no se movían. Solo estaban ahí, como si esperaran algo. Me acuerdo de una en particular. Tenía un plumaje extraño, casi plateado bajo el sol. Esa mañana, al verla tan quieta, sentí un escalofrío en la espalda, como si alguien me hubiera rozado apenas con la yema de los dedos. Cerré la cortina sin pensarlo. Lo más inquietante, sin embargo, no fueron ni los relojes ni las aves. Fue la sensación constante de que no estaba sola, aun cuando la casa estaba completamente en silencio. Me sentaba en mi silla favorita del comedor, esa de cojín verde que siempre me acompañó en mis desayunos, y sentía que alguien me observaba desde el pasillo. A veces, mientras lavaba los platos, creía escuchar pasos suaves detrás de mí. Me giraba y no había nada, pero el aire se sentía más denso, como si el ambiente guardara una respiración que no era la mía. Una tarde, mientras tejía una bufanda para mi nieto Tomás, sentí de pronto un olor que me llevó años atrás. Era el perfume de Ricardo, mi esposo fallecido. Ese aroma cálido, con notas de madera y almizcle, que siempre usaba los domingos para ir a misa. Cerré los ojos y lo respiré profundo. Me invadió una tristeza serena, como una ola que no te derriba, pero te cubre. Me quedé quieta, con el hilo entre los dedos, sin saber si agradecer o temer, porque algo dentro de mí decía que ese olor no era un recuerdo, era una visita, una presencia. Esa misma noche tuve otro sueño. No era igual al anterior, pero tenía el mismo aire de realidad, como si me lo hubieran colocado dentro con una intención específica. Esta vez estaba en una especie de campo abierto, y al fondo, entre una luz dorada, aparecía una figura borrosa. Caminaba hacia mí, no hablaba, pero su presencia me resultaba familiar. Al acercarse, vi que era Ricardo. No tenía arrugas, ni bastón. Estaba joven, con el mismo rostro que tenía cuando nos casamos. Me miró con una ternura infinita, pero no dijo una sola palabra. Solo me extendió la mano. Cuando estaba a punto de tocarla, desperté con el corazón latiendo fuerte y una lágrima corriéndome por la mejilla. Esa noche no dormí más. Me senté al borde de la cama, con las manos en el regazo, preguntándome qué significaba todo aquello. Era un mensaje, una preparación para algo más grande. ¿Acaso Dios estaba tratando de hablarme nuevamente, esta vez usando la imagen de mi esposo? Porque había algo en su silencio que no era vacío. Era un silencio lleno de intención, de destino. Como si lo que venía después estuviera siendo preparado desde el otro lado, en un lugar donde la verdad no se dice con palabras, sino con gestos, símbolos, emociones que no tienen nombre. Desde ese momento, todo comenzó a adquirir otro sentido. Miraba los objetos de la casa y sentía que ya no eran solo cosas. El rosario colgado en la pared, el retrato de mi boda con Ricardo, la Biblia de hojas desgastadas sobre la mesa. Todo parecía tener una nueva luz, como si el mundo estuviera revelando un lado oculto que yo, por años, había pasado por alto. Una transformación silenciosa comenzó a habitar en mí, y con ella, una inquietud cada vez más fuerte. No era miedo, no del tipo que paraliza, era otra cosa, una mezcla entre expectativa y aceptación, como si una parte de mí supiera que estaba a punto de cruzar un umbral.
que lo que había empezado con aquel «prepárate» era solo el primer paso de una jornada que todavía no entendía del todo, pero que ya no podía detener. Y justo cuando pensé que las señales se estaban calmando, algo sucedió que volvió a sacudir todo. Algo que me hizo ver que las advertencias que había recibido eran apenas los primeros susurros de una historia mucho más profunda. Desde que Ricardo partió, hace ya más de 10 años, había aprendido a convivir con su ausencia. Al principio fue como un vacío que lo absorbía todo, los sonidos de la casa, la risa en la cocina, las noches compartidas en silencio. Pero con el tiempo, ese vacío dejó de doler tanto. Se convirtió en una especie de sombra tranquila, como una fotografía colgada en la memoria que uno mira de vez en cuando con ternura y resignación. Lo curioso es que, desde su muerte, jamás había soñado con él, ni una sola vez, aunque lo pedía en mis oraciones, aunque algunas noches dormía con una de sus camisas abrazada entre mis brazos. Nunca vino a mí en sueños. Era como si su partida hubiera sido tan completa, tan definitiva, que ni siquiera en el mundo onírico tenía permiso para regresar. Por eso me sorprendió tanto empezar a sentir su presencia después de aquella advertencia divina. Al principio, fueron apenas detalles, una sensación en el aire, ese leve estremecimiento en la nuca, como si alguien respirara detrás de mí. Me decía que era la sugestión, y tal vez mi mente estaba jugando con los recuerdos, pero entonces, una mañana, mientras preparaba café, percibí claramente el aroma de su loción. No era un perfume cualquiera, era el suyo, ese que usaba siempre los domingos antes de ir a misa. Lo reconocí de inmediato. Me quedé quieta, con la cuchara suspendida en el aire, y el corazón latiéndome en el cuello. No había nadie más en la casa, y sin embargo, sentí que no estaba sola. Ese día, puse un disco viejo que solíamos escuchar juntos, un vinilo de tangos que teníamos desde jóvenes. Lo coloqué en la vitrola por nostalgia, por compañía, y en medio de «El día que me quieras», la aguja se detuvo sola. No se rayó ni se deslizó, se detuvo con una precisión que me dejó helada. Me acerqué para revisarla, pero antes de tocarla, el disco siguió girando, como si alguien invisible le hubiera devuelto el movimiento. Fue entonces cuando comprendí que lo que estaba sintiendo no era solo una impresión, era una presencia real, viva dentro del misterio. Ricardo estaba de alguna forma regresando, asomándose desde un rincón del más allá, trayendo consigo algo que aún no entendía del todo, pero que comenzaba a transformarme por dentro. En los días siguientes, esa sensación se intensificó. En ocasiones, al pasar por el pasillo que conecta mi dormitorio con la sala, sentía una brisa fría, como si alguien acabara de caminar delante de mí. En una tarde particularmente gris, mientras bordaba cerca de la ventana, vi su figura reflejada en el vidrio. No era nítida, no era como verlo en carne y hueso, pero su silueta estaba ahí, parada detrás de mí. Me di la vuelta con rapidez, con el alma temblando en el pecho, pero no había nadie. Solo el eco del silencio y ese perfume suyo que volvía, una y otra vez, como un susurro impregnado en el aire. Y entonces sucedió lo que nunca imaginé que volvería a pasar. Volví a soñar con él. Esta vez no era un sueño abstracto ni confuso. Era nítido, con colores y sonidos tan claros que juraría haber estado despierta. Estábamos en nuestra antigua casa de campo, la que vendimos hace años. Ricardo estaba allí, de pie junto al rosal que él mismo plantó una primavera lejana. Me miraba con unos ojos profundos, tristes, pero también serenos. No dijo una sola palabra, solo me observó en silencio, como si quisiera hablar, pero no pudiera. Yo trataba de acercarme, de tocarle la mano, pero había una distancia invisible entre nosotros, como un velo fino que me impedía alcanzarlo.
Me desperté con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta. Aquel silencio suyo pesaba más que cualquier palabra. Era como si con su mirada me estuviera diciendo algo que mi alma aún no lograba descifrar. Y en ese silencio encontré una verdad oculta, una revelación que no venía en forma de frases, sino de emoción pura, de memoria viva. Comprendí que su presencia no era una simple visita del recuerdo, era parte de una secuencia más grande, de una historia tejida entre este mundo y el otro, en los bastidores de lo que entendemos como vida. No sabía aún qué era lo que debía prepararme para enfrentar, pero ahora tenía la certeza de que no. Estaba sola en este proceso. Sentía que Ricardo estaba tratando de guiarme desde algún rincón sagrado, desde una dimensión donde el amor no desaparece, sino que se transforma en señales, en gestos sutiles, en pequeños milagros reales que se manifiestan justo cuando más lo necesitamos, y aunque me invadía una tristeza antigua, también empezaba a crecer dentro de mí una nueva mentalidad, una disposición diferente para aceptar lo inexplicable. Porque cuando la muerte toca nuestra puerta, no siempre viene para llevarse, a veces regresa para recordar, para cerrar ciclos, para encender luces que habíamos dejado apagadas sin darnos cuenta. Esa noche no quise dormir. Me senté junto a la ventana, con una manta sobre los hombros, mirando el cielo estrellado. Pensé en nuestras caminatas de juventud, en las promesas que hicimos bajo ese mismo cielo, y en todas las palabras que no llegamos a decirnos. Había en mí una mezcla extraña de nostalgia y expectativa. Una parte de mi alma sabía que aquello no era el final del mensaje, que lo que se había revelado en ese sueño con Ricardo era solo una pieza más del rompecabezas, una antesala emocional que me preparaba para algo aún más grande, algo que estaba a punto de manifestarse, de irrumpir con fuerza en mi realidad y cambiarlo todo. Aquella tarde parecía como cualquier otra. El sol entraba tímidamente por las cortinas del salón y el murmullo de la calle se oía apenas, como un suspiro lejano. Me sentía cansada, con esa fatiga que no es física, sino del alma. Me recosté en el sofá, con una manta ligera sobre las piernas, y cerré los ojos apenas por unos minutos, o eso creí. No planeaba dormir, solo quería descansar un poco, apagar el ruido del mundo y calmar ese torbellino silencioso que llevaba dentro desde que los sueños comenzaron a tocar mi vida de formas que no comprendía del todo. Fue entonces cuando ocurrió. Me encontré en un espacio sin paredes, sin suelo, sin cielo. Todo era luz, pero no una luz que lastima, sino una que envuelve, que abraza, que entiende. No hacía frío ni calor. Era un lugar que no pertenecía a este mundo, y sin embargo, no, me resultaba ajeno. Sentí una paz profunda, casi dolorosa de tan intensa. Y ahí, en medio de esa claridad suspendida, apareció él, un hombre, alto, de figura esbelta, vestido completamente de blanco, no blanco común, no como una camisa o una sábana, era un blanco que brillaba desde dentro, como si su propia existencia emanara esa luminosidad. No tenía edad, su rostro era sereno, pero firme, sus ojos, los más penetrantes que he visto en mi vida, no hablaban con voz, hablaban con verdad. No me sonrió, pero tampoco mostró severidad. Era una expresión imposible de explicar con palabras humanas, como si supiera todo de mí, incluso lo que yo misma no me había atrevido a mirar. Se acercó despacio, sin ruido, sin pisadas, y cuando estuvo frente a mí, me miró fijo a los ojos y dijo de nuevo aquella palabra que me había perseguido desde el primer sueño. Prepárate, pero esta vez no fue solo la palabra, fue el gesto. Extendió su mano y la apoyó sobre la mía, con una suavidad que no parecía de este mundo. No fue un contacto físico,
Fue algo más profundo, como si su toque se hubiera filtrado por mi piel, atravesado mis huesos y se hubiera asentado directamente en mi espíritu. Sentí un calor leve, pero persistente, como una chispa que se enciende en medio del pecho y se expande sin hacer daño. Cerré los ojos dentro del sueño, y cuando los abrí, estaba de nuevo en mi sofá, en el mismo lugar donde me había recostado, pero con la respiración alterada y el corazón golpeando con fuerza. Tardé unos segundos en entender que había despertado. Miré mis manos, confundida, y me di cuenta de que la derecha, la que él había tocado, seguía caliente, pero no de fiebre ni de sol. Era un calor distinto, como si aún quedara allí la energía de ese encuentro. Me senté despacio, tratando de entender lo que acababa de vivir. No era como los otros sueños, no era un recuerdo, ni una imagen construida por mi mente. Era otra cosa, algo con impacto, algo que tocaba una parte de mí que ni siquiera sabía que existía. En ese momento, comprendí algo que hasta entonces había negado. Lo que estaba viviendo no era casualidad ni fruto del cansancio. No era nostalgia ni soledad. Era una secuencia guiada, una revelación, algo o alguien me estaba preparando. ¿Para qué? Todavía no lo sabía, pero cada elemento que había aparecido hasta ahora tenía un sentido. El sueño con la voz, la presencia de Ricardo, las señales en la casa, los relojes, el perfume, la figura en el vidrio. Y ahora, el hombre de blanco. Todo formaba parte de una misma melodía, una sinfonía que se iba revelando nota por nota. Desde los bastidores de lo invisible, intenté recordar cada detalle de su rostro, pero era como tratar de atrapar humo con las manos. Cuanto más lo intentaba, más se desdibujaba. Lo único que permanecía intacto era su mirada y la palabra. Esa palabra que, lejos de darme miedo, empezaba a resonar dentro de mí como una campana sagrada. Prepárate. Era como si esa palabra llevara dentro una decisión, una invitación a cambiar la mentalidad, a mirar más allá de lo evidente, a revisar los caminos recorridos con otros ojos. Ya no se trataba solo de un aviso, era una apertura, una llave hacia algo mayor. Esa noche no pude dormir, no porque tuviera miedo, sino porque sentía que algo se había encendido dentro de mí. Caminé por la casa en silencio, acariciando los muebles, o tocando las fotos, abriendo las ventanas aunque hiciera frío. Todo parecía distinto, como si, después de ese encuentro, el mundo tuviera otra textura, otra luz. Me sentía acompañada, sí, pero también observada, cuidada desde un lugar al que no tenía acceso con el cuerpo, pero sí con el alma, y eso cambió todo. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, una taza cayó de la alacena sin que nadie la tocara. Se rompió en el suelo, en 1000 pedazos. Me incliné a recogerla y noté que no era una taza cualquiera. Era la que usaba Ricardo cuando estábamos recién casados. La había guardado hace años, rota por una esquina, pero con valor sentimental. ¿Cómo había llegado hasta ahí? No lo entendía, pero lo supe. Aquello no era coincidencia, era otra señal, otra página de esta historia que se escribía sola, con una tinta invisible pero profunda. Y en el fondo de mi pecho, esa chispa que me había dejado el hombre de blanco seguía viva, esperando. Aquel día comenzó con una sensación extraña en el aire. Era una mañana clara, sin nubes, con el cielo abierto como un lienzo limpio. Había planificado desde la semana anterior un viaje a la ciudad vecina para visitar a mi hija menor, Lucía. Iba a tomar el autobús de las 10 de la mañana, como lo hacía siempre que iba a verla. Nada indicaba que algo anduviera mal. Tenía el bolso listo desde la noche anterior, los documentos a mano y el almuerzo que Lucía tanto me había insistido en preparar juntas, pero al despertar
Sentí algo que me hizo detener. No era un dolor ni un malestar físico. Era un nudo en el pecho, una presión sutil pero persistente, como si una parte de mí supiera que no debía salir ese día. Me senté al borde de la cama, con el alma inquieta. Intenté ignorarlo, seguir con lo planeado, pero algo dentro de mí me lo impedía. Era como si la voz de aquel hombre de blanco siguiera retumbando en mi corazón, esa palabra marcada como fuego: prepárate. Pero, ¿prepararme para qué? Esa era la pregunta que me había acompañado desde el sueño, sin encontrar respuesta. Y sin embargo, esa mañana, esa inquietud me obligó a tomar una decisión inesperada. Llamé a Lucía y le dije que no iría. Inventé una excusa suave, algo sobre no sentirme muy bien, para no preocuparla. Su voz sonó decepcionada, pero comprensiva. Apagué el teléfono y me quedé sentada en el sillón, observando la ventana. Pasaron las horas lentamente. Todo en la casa parecía normal, pero dentro de mí había una tensión que no me dejaba en paz. A eso de las 2 de la tarde, encendí la televisión para distraerme. Estaba por cambiar de canal cuando sexta la noticia. Un autobús de pasajeros había volcado en la carretera rumbo a la ciudad vecina. El corazón se me detuvo. Era la misma ruta, la misma hora, la misma compañía, el autobús en el que debería haber ido yo. Las imágenes eran desoladoras. El vehículo estaba volcado en una curva, con los vidrios rotos y la carrocería aplastada. Varios heridos, algunos pasajeros atrapados. El presentador hablaba de un accidente grave, de vidas en riesgo. Me llevé la mano al pecho, sin poder reaccionar. Era como si el tiempo se hubiese detenido. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. No era miedo, era una mezcla de conmoción, de incredulidad, de agradecimiento profundo. En ese instante, lo supe, no era una coincidencia. No había sido casual esa sensación en el pecho, ni el sueño con el hombre de blanco, ni las advertencias que había sentido en las semanas anteriores. Era real, todo era real. Si hubiera tomado ese autobús, tal vez no estaría contando esta historia. Tal vez mi nombre estaría en esa lista que los noticieros leían con frialdad. Fue como si una barrera invisible me hubiera protegido, como si las decisiones que tomé sin entenderlas hubieran sido guiadas desde un lugar más alto, donde la lógica no tiene poder. Comprendí, con una claridad que nunca había sentido antes, que había sido salvada, que ese aviso no era un juego de mi mente, sino una intervención directa, un milagro real. Y con esa comprensión vino una revolución interna. Todo cambió: mi manera de ver la vida, mi forma de orar, o mi relación con los demás. Comencé a recordar detalles de los últimos meses que antes había pasado por alto. Sueños o intuiciones, silencios cargados de significado. Cada uno de esos elementos era una pieza de algo mayor, un mensaje que se venía formando desde hacía tiempo, pero que yo no había querido o podido entender. Me di cuenta de que muchas veces el cielo habla bajito, de que solo quien tiene el corazón dispuesto logra escuchar. Empecé a escribir lo que sentía, lo que soñaba, lo que vivía, no para entender, sino para recordar, porque cuando una ha vivido algo así, tan lleno de impacto y revelación, no se puede volver al mundo igual. Hay un antes y un después, y yo había cruzado ese umbral. Lucía me llamó esa noche, preocupada por la noticia. Le dije que estaba bien, y que había sentido que no debía ir, sin entrar en detalles. Ella guardó silencio. Quizás intuyó que había algo más, pero no me presionó. A veces, las verdades más profundas no se dicen, se comparten, desde el silencio, desde la mirada. Y así pasó el día. Un día que habría sido como cualquier otro, pero que se convirtió en la prueba más clara de que lo invisible existe, de que hay fuerzas que nos rodean, nos cuidan y nos guían,
e incluso cuando no entendemos el porqué. La noche llegó tranquila. Me recosté de nuevo en el mismo sillón, con la manta sobre las piernas y el corazón latiendo con otra conciencia. No sabía lo que vendría después, pero algo en mí ya había cambiado para siempre. Algo se había despertado, algo que seguía creciendo en silencio, esperando la próxima señal. Desde aquel día, algo dentro de mí había cambiado de forma definitiva, no solo mi forma de ver la vida, sino la forma de sentirla, de experimentarla en su dimensión más sutil. Desperté al día siguiente con una calma distinta, como si el alma, luego de una gran tormenta, hubiese encontrado una orilla firme donde descansar. Pero esa tranquilidad no era pasividad, era presencia, un estado nuevo donde todo tenía una resonancia más profunda. Empecé a rezar de otra manera, no como rutina ni como costumbre heredada, sino como un diálogo constante con ese algo superior, que ahora sabía que me había hablado. Cada oración se volvió un encuentro. Cerraba los ojos y era como si el silencio cobrara vida. Había una textura distinta en el aire, una especie de electricidad suave que recorría la habitación cuando me arrodillaba. Las palabras salían de mis labios con una sinceridad nueva. No pedía cosas, pedía entendimiento, dirección, pedía paz, no como meta, sino como camino. Una noche, mientras rezaba por Lucía, sentada en mi cuarto con la lámpara encendida y el rosario entre los dedos, sentí algo que me hizo contener la respiración. Una mano suave, tibia, descansando sobre mi hombro derecho. No hubo frialdad ni susto. Fue una sensación tan natural como si alguien querido me acompañara desde siempre. No abrí los ojos de inmediato. Me quedé quieta, respirando esa presencia, sintiendo que el tiempo se había suspendido. Cuando finalmente miré, no había nadie, pero lo sabía. No necesitaba ver con los ojos. Era él. ¿Estaba conmigo? Esa noche no me sentí sola, ni por un segundo. Caminé por la casa, en penumbra, con el corazón liviano. Todo tenía otro brillo, como si las cosas simples ahora guardaran secretos antiguos que solo el silencio sabía contar. En la cocina, la foto de Ricardo seguía en el mismo lugar, sobre el aparador, pero por primera vez, en muchos años, no. Sentí tristeza al mirarla, sentí gratitud por lo vivido, por lo compartido, por lo que, de alguna manera, seguía presente. La transformación no fue solo espiritual. Comencé a ver a las personas con otros ojos. Ya no me molestaban las pequeñas cosas, las discusiones antiguas, las heridas de familia, los silencios prolongados. Todo eso perdió peso. Era como si la verdad oculta detrás de todo lo humano se hubiese revelado poco a poco. Cada ser lleva dentro una lucha, una historia invisible, y cuando uno ha estado tan cerca del abismo, y a la vez tan protegida por una fuerza que escapa al entendimiento, todo lo demás se vuelve pequeño. Lucía comenzó a notar ese cambio. Un día, mientras tomábamos café en el jardín, me miró largo rato sin decir nada. Luego dijo: «Mami, estás distinta, más tranquila, más luminosa». Yo sonreí y no dije nada. ¿Cómo explicarle que algo invisible me había tocado? Que había sentido la protección directa del cielo, el acompañamiento de una dimensión que no se ve pero que se siente con cada fibra del ser. Cómo contarle sin parecer loca que una mano había reposado sobre mi hombro y que, desde entonces, sabía que no estaba sola. Me volqué a ayudar más a los demás, a escuchar, a estar presente, porque comprendí que muchos viven buscando afuera lo que solo puede ser revelado por dentro. Empecé a acompañar a vecinas en sus oraciones, a visitar enfermos, a leer libros sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre encuentros con ángeles, o sobre manifestaciones divinas, ya no desde la curiosidad, sino desde la conexión profunda, porque sabía
desde mi propia vivencia, que lo que muchos llaman casualidad es, en verdad, parte de una red de misterios que nos envuelve a todos. Hubo noches en que me despertaba con el corazón latiendo rápido, sin sueños claros, pero con la sensación de haber estado en otro lugar, un lugar donde todo era comprensible, un plano donde las preguntas que cargamos en esta vida encuentran respuesta. En esos despertares, solía quedarme mirando el techo, en silencio, recordando cada detalle de las señales que había recibido, porque sabía que cada una de ellas formaba parte de una misma revelación, la de que no estamos solos, ni perdidos, ni olvidados. Hay una presencia que nos cuida, que nos llama, que nos prepara. Esa certeza me dio fuerza. Fuerza para perdonar cosas que parecían imperdonables, fuerza para soltar culpas antiguas, para cerrar ciclos que habían quedado abiertos por miedo, por orgullo, por ignorancia. Me vi a mí misma como una mujer distinta, no porque hubiese cambiado en esencia, sino porque algo se había revelado desde lo más profundo, una verdad que no necesitaba ser explicada, solo vivida, y en medio de esa transformación, comencé a entender que la advertencia no solo era para evitar un accidente, era una invitación a despertar, a ver más allá de lo visible, a confiar en lo que no tiene forma, pero tiene presencia, en lo que no se ve, pero se siente como fuego en el alma. Aquel hombre de blanco no vino a asustarme, vino a recordarme quién soy, cuál es mi viaje y cuál es el poder de una fe viva. Desde entonces, cada vez que rezo, cierro los ojos y siento de nuevo esa mano sobre mi hombro. A veces es leve, como un susurro, otras es firme, como un abrazo, y siempre, siempre me llena de paz, porque ahora sé que esa presencia sigue conmigo, guiando mis pasos, acompañando cada decisión. No necesito pruebas ni milagros espectaculares. El verdadero milagro real ya ha ocurrido y mi corazón ha despertado. Y ese despertar, es silencioso pero irreversible, me ha preparado para lo que está por venir. Con el paso de los días, las piezas comenzaron a encajar con una claridad que antes me habría parecido imposible. Ese «prepárate» que había escuchado no era solo una advertencia para evitar un accidente o escapar de la muerte. Era algo mucho más profundo. Era un llamado a una transformación interna, una invitación a revisar cada rincón de mi alma, a observar de frente mis decisiones pasadas, las heridas no sanadas y las verdades que había ocultado incluso a mí misma. No se trataba de salvar el cuerpo, sino de preparar el corazón. Una tarde, mientras miraba por la ventana el jardín que Ricardo y yo habíamos cultivado durante tantos años, sentí que algo dentro de mí se abría, una necesidad urgente, pero serena, de cerrar ciclos, de no dejar más cabos sueltos en mi historia. Y entonces, sin pensarlo mucho, supe a quién tenía que buscar: Esteban, mi hermano, el mismo con quien no cruzaba palabra desde hacía 20 años. Una discusión absurda, una serie de malentendidos y orgullos que se fueron alimentando con el tiempo habían levantado un muro entre nosotros. Y ese muro, aunque invisible, me había acompañado todos estos años. Me senté en la mesa, con una hoja en blanco frente a mí, y empecé a escribir. No sabía cómo empezar, ni si él me leería, pero necesitaba vaciar el corazón. Le conté del sueño, del hombre de blanco, y del milagro real que había vivido, no para impresionarlo ni convencerlo, sino para explicarle por qué sentía la urgencia de hablar con él. Le dije que lo extrañaba, que me dolía su ausencia, que lo perdonaba, y que, si él también quería, podíamos empezar de nuevo. Una semana después, recibí su llamada. Su voz temblaba, como la mía. No hizo falta decir mucho. Acordamos vernos. Nos encontramos en la casa de mi sobrina Marta, su hija,
que siempre había querido que nos reconciliáramos. El abrazo que nos dimos fue largo, silencioso y lleno de una emoción que no puede describirse con palabras. Era como si los años no hubieran pasado, como si en ese instante todo el peso del tiempo se disolviera. Esa reunión marcó algo dentro de mí, porque entendí, de una vez por todas, que prepararse no es solo para enfrentar la muerte, sino para vivir mejor, para vivir en paz, para no arrastrar más cadenas invisibles que nos atan al dolor, al resentimiento, a la amargura. El verdadero milagro real no fue haber evitado un accidente, sino haber tenido la oportunidad de mirar hacia atrás y corregir el rumbo. Con Esteban hablamos durante horas. Recordamos la infancia, los domingos en casa de nuestros padres, los juegos, las travesuras, y también hablamos de lo que nos separó. Lloramos, nos pedimos perdón, y lo hicimos desde un lugar tan sincero que no quedó espacio para el orgullo. Fue como si el tiempo nos hubiera dado una nueva oportunidad, una segunda vida dentro de la misma vida. A partir de ese encuentro, sentí que mi alma se había aligerado, que algo se había completado dentro de mí. Empecé a revisar otras relaciones, a otras heridas, y poco a poco fui sanando desde dentro, porque comprendí que cuando uno se dispone a ver la verdad oculta detrás de los enojos, de las decisiones equivocadas, de los silencios prolongados, lo que encuentra no es debilidad, sino fuerza. Fuerza para cambiar, para transformar. Ese fue el verdadero impacto del sueño, no la advertencia en sí, sino lo que provocó. Un movimiento interno que me llevó a revisar cada parte de mi historia con ojos nuevos, y es que a veces la voz de Dios no llega con truenos ni relámpagos, a veces llega como un susurro en medio de la noche, como una imagen que se repite en sueños, como una necesidad inexplicable de hacer las paces con uno mismo y con los demás. Esteban y yo volvimos a compartir almuerzos, llamadas, confidencias. Volvimos a ser hermanos en el sentido más pleno de la palabra, y cada vez que él me abrazaba, sentía que también me abrazaba esa presencia invisible que me había guiado hasta allí, esa que me había dicho, prepárate, cuando aún no entendía para qué, esa que me había sostenido en los momentos de mayor incertidumbre, y también comprendí que prepararse es un camino que nunca termina, que no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesto a buscar, a escuchar, a abrir el corazón, porque hay revelaciones que solo llegan cuando uno se rinde al misterio, y en esa rendición hay una paz que no se parece a ninguna otra, una paz que nace cuando entendemos que no todo depende de nosotros, pero que nuestras decisiones sí tienen un peso eterno. Esa transformación, esa nueva mentalidad, me acompaña hasta hoy, y no como una filosofía abstracta, sino como una verdad, encarnada en cada gesto, en cada palabra, en cada encuentro. El milagro real fue, y sigue siendo, esta capacidad de mirar la vida con ojos renovados, de comprender que lo verdaderamente importante no es cuánto tiempo nos queda, sino qué hacemos con ese tiempo, y que cada momento de reconciliación, cada acto de perdón, cada paso hacia la luz, es parte de esa preparación silenciosa que nos va moldeando desde dentro. Hay caminos que uno no elige conscientemente, pero que se revelan con el tiempo como necesarios. Este fue uno de ellos, y aún siento que hay más por descubrir, más por comprender, porque esa voz que una vez me habló sigue resonando, suave pero firme, en lo profundo de mi ser. Han pasado los años y, sin embargo, hay días en los que todo me parece tan reciente como si hubiera ocurrido la noche pasada. Mi voz tiembla a veces cuando hablo de ello, pero no es por miedo ni por dolor, sino por la profundidad de lo vivido. Lo que me sucedió no fue simplemente un evento, sino una transformación profunda, una renovación del alma. Cada paso que he dado desde aquel sueño
Desde aquella advertencia divina, ha estado impregnado de un nuevo significado. Es como si cada día, cada gesto cotidiano, llevara en sí una especie de revelación silenciosa o una certeza tranquila de que no camino sola. Ya no volvió a aparecer aquel niño vestido de blanco. No lo vi de nuevo en mis sueños ni en ninguna visión extraña, pero su presencia nunca me ha dejado. Es difícil explicarlo con palabras porque no se trata de algo que uno pueda ver con los ojos, sino de algo que se siente muy dentro, como un susurro suave que envuelve, como un perfume que no sabes de dónde viene pero que reconoces al instante. Y es así como vivo ahora, con esa sensación constante de acompañamiento invisible, de que alguien vela por mí incluso en los momentos más simples. He cambiado muchas cosas. Antes, solía preocuparme por pequeñeces y me angustiaban los retrasos, los olvidos, las expectativas que no se cumplían. Ahora veo todo desde otra perspectiva. La vida es tan frágil, tan impredecible, que cualquier instante puede ser un milagro real si uno sabe mirarlo con el corazón despierto. Aprendí a agradecer hasta lo más cotidiano, el sonido de los pájaros al amanecer, una taza de té caliente entre las manos, una conversación con Lucía o una caricia de mi nieto Diego. Todo eso es un regalo y yo lo recibo con una gratitud que antes no conocía. Cuidar del espíritu se volvió mi prioridad. No hablo de grandes rituales ni de retiros en soledad, sino de pequeños actos diarios que alimentan el alma, leer un salmo al despertar, encender una vela mientras oro por los que amo, contemplar el atardecer sin decir una palabra. Hay una verdad oculta en esos momentos de silencio, una sabiduría que se revela solo cuando una se permite escuchar lo que no hace ruido, y en ese silencio, muchas veces, escucho esa voz, la misma de aquel sueño, la misma que me dijo, prepárate, cuando aún no entendía cuán profundo era ese mensaje. También cambió mi relación con los demás, me volví más paciente, más comprensiva, dejé de juzgar con rapidez, porque comprendí que cada persona lleva sus propias batallas invisibles. Aprendí a escuchar, de verdad, a mirar a los ojos sin esperar nada a cambio, porque hay un tipo de amor que solo florece cuando se lo deja libre, sin condiciones, y ese amor es el que me sostiene ahora. En este nuevo despertar espiritual, no hay ansiedad por el futuro. Sé que el día llegará, ese día en que seré llamada a dejar este mundo, pero ya no me inquieta. Al contrario, siento una calma honda, una preparación que no se basa en el temor, sino en la fe. He comprendido que prepararse para partir no es acumular méritos ni corregir todos los errores, es vivir cada día con verdad, con amor, con la conciencia de que estamos de paso, pero que cada paso puede dejar una huella luminosa. Mi hija Lucía a veces me pregunta si tengo miedo, y yo le sonrío, le digo que no, que en mis sueños, en mis recuerdos, en cada rincón de esta casa, siento algo más grande que yo, algo que me protege, que me impulsa, que me recuerda que no estoy sola. A veces, mientras cocino o riego las plantas, siento una mano suave que me toca el hombro. No me asusto, cierro los ojos y simplemente susurro, gracias, porque en ese gesto invisible, sé que alguien me está diciendo que voy por buen camino. El milagro real más grande no fue evitar la tragedia ni haber recibido un sueño revelador. El milagro fue, y sigue siendo, el cambio que ocurrió dentro de mí. Ese cambio que no se ve por fuera, pero que transforma todo desde adentro. Un corazón que se ablanda, que se reconcilia, y aprende a ver con ojos nuevos, una mente que ya no corre, sino que contempla, un alma que ya no teme, sino que confía. Y en este silencio en el que vivo ahora, hay una música distinta, una melodía hecha de recuerdos, de promesas cumplidas, de fe renovada. Cada noche, antes de dormir,
Me despido de este día con una oración breve, sencilla, pero poderosa. Estoy lista, pero no tengo prisa, porque he aprendido que prepararse no significa vivir esperando el final, sino vivir valorando el presente. Y esa es, y quizá, la verdad más profunda de todas. Sigo sintiendo esa voz en el alma, como una brisa que entra por la ventana y acaricia sin avisar. Y a veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a escucharla, clara y serena, como aquella primera vez. Prepárate, pero no con miedo, sino con fe.